Un alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, pues resulta de que se apellidaba Brondegar. Al conocer a este alumno, le dije que tenía apellido botánico. Y entonces me respondió, ¿es que usted conoció a mi abuelo? Y entonces me quedé sorprendido totalmente. A partir de ahí empezó una relación en donde él empezó a traerme pues, material del abuelo y bueno, pues entre esos documentos, libros originales, artículos originales, pues venía un manuscrito que me pareció interesantísimo, que era precisamente los nombres populares de las plantas andaluzas. Con una coincidencia, así comienza la historia de un manuscrito que llevaba 50 años guardado y que acaba de ver la luz gracias a la colaboración entre la Universidad de Málaga y la Real Academia Sueca de Agricultura. Obra del botánico sueco Van Brondegard, considerado padre de la etnobotánica moderna, recoge el nombre popular de más de 600 plantas andaluzas. Hoy en Tesis nos adentramos en el mundo de la etnobotánica, la ciencia que estudia la relación entre el hombre y las plantas, y abrimos bien el oído para escuchar todo lo que tienen que contarnos. Brondegard es un danés que, bueno, que a principios del siglo pasado pues, empieza a interesarse en la granja donde nace y se cría pues, por las plantas que viven allí a su alrededor. A partir de ahí nace ya de niño un interés especial por el uso que le dan a las plantas y sobre todo la utilidad que pueden poseer. Entonces él se viene aquí, desde aquí escribe más de 1000 artículos y bueno, se enamora de la tierra y se da cuenta de algo fundamental, y es que Andalucía tenía una riqueza de conocimiento popular de las plantas como pocas otras partes de Europa. Concretamente él la define como donde más conocimiento popular hay de las plantas, y entonces a partir de ahí él escribe este manuscrito. Son 5 años de trabajo muy intenso a lo largo de visitar todas las provincias de Andalucía. Viene a ser la primera que se hace en Andalucía con ese carácter, ¿no? Aportándonos además una gran cantidad de información, porque en esos nombres populares siempre hay una costumbre, una tradición y sobre todo en muchos de los casos datos que pueden tener luego una gran relevancia desde el punto de vista del uso que se le ha dado, bien medicinal, bien gastronómico, en fin, que a partir de ahí se van a obtener otro trabajo, otros resultados, otras investigaciones que pueden darnos, pues bueno, bastante interés. El problema que ha tenido la etnobotánica es que parecía que era esa hermana pequeña, esa parte de la ciencia, digamos, que con carácter menor, y se está revelando cada vez como una parte mucho más trascendente de lo que hasta ahora veíamos. Lo bonito de la etnobotánica en este caso es que no solamente se queda en recopilar el nombre, sino en buscar el origen de ese nombre popular, a diferencia del nombre latín que le damos los botánicos, que no es más que un código para que nos podamos entender entre nosotros. Pero sin embargo, en la etnobotánica lo realmente sustancial es que cada uno de esos nombres siempre va a tener un origen que está basado en una costumbre o en un uso. Eso es lo interesante y ahí es donde hay que indagar. Brondegard, lo interesante de él es que no solamente recoge el nombre, sino que intenta buscar la esencia de por qué ese pueblo, ese campesino, esa historia, esa cultura, ha tenido a bien denominarla de esa forma. Brondegard a este acíbar, pues, o aloe, le viene a llamar pulpo, precisamente por la estructura que recuerda a ese pulpo abierto dentro del mar, con esos brazos largos y que van sucediéndose, que se cultivan muy bien y siempre han estado presentes en todas las casas de Andalucía, en el sentido de que ante cualquier emergencia, como puede ser una quemadura, es lo más inmediato. Una de las plantas también muy interesantes actualmente, que aparecen en la obra de Brondegard, es precisamente algo que conocemos todos los andaluces, que es la vinagreta o vinagrillo,
que esta planta con hoja en forma de trébol, también recoge el nombre de trébol en su libro Brondegard, responde a algo sustancial, y es que va a producir una gran cantidad de ácido oxálico, que es lo mismo que tiene el vinagre, y de ahí que, bueno, la tradición obligaba casi a que cuando lo veíamos en el campo chupáramos la parte de abajo, porque nos quitaba la sed, entre otras razones, que es para lo que se utilizaba muchas veces en el mundo de los campesinos y de los pastores. Este es otro ejemplo de plantas interesantes de nuestro territorio, es la hierba de las coyunturas, y recibe precisamente este nombre porque su utilización en lo que es la etnomedicina ha sido bastante frecuente, hasta tal punto de que si hoy cogemos algunos de los prospectos de los antitusígenos, encontraremos que hay una sustancia que se denomina precisamente efedrina, y viene precisamente del nombre científico que tiene y el nombre que ya le daban en los griegos antiguamente a esta planta, que era precisamente efedra. Es maravilloso el mundo de la etnobotánica, sobre todo en su traslado a la interpretación de la cultura de los pueblos. Tenemos casos extraordinarios, ¿no? Hay uno que me encanta, que es el de la botánica cofrade, ¿no? Es decir, ¿por qué aparecen lirios en Semana Santa? ¿Por qué en los cementerios aparecen imágenes repetitivas de la dormidera, que es una planta, bueno, pues una opiácea pues bueno, pues porque con ello se intenta simbolizar precisamente lo que es el sueño eterno, pero no un sueño eterno cualquiera, sino dulce, ¿no? Y bueno, pues si visitamos el cementerio de Andalucía con una cierta raigambre histórica, podremos observar rápidamente de que las plantas van a tener siempre ese lenguaje complementario en esa botánica que en este caso se llama funeraria. Si te pones a mirar los detalles, hay muchos elementos botánicos, Sí, no en claro. cuanto a número, pero sí en cuanto a contenido de simbolismo, ¿no? La botánica funeraria, con ese adjetivo, con ese apellido, digamos que sería una disciplina dentro del ámbito de las ciencias vegetales o de la botánica tradicional, que se encarga del estudio y el conocimiento de las plantas, árboles, arbustos, cualquier tipo de planta que tenga algún tipo de simbología y que sean las plantas más adecuadas tanto para estar en los cementerios como pues para decorar distintos espacios fúnebres. Prácticamente desde los primeros escritos griegos, romanos, ya esos pueblos y esas civilizaciones asocian su simbología a plantas. Prácticamente todas las culturas tienen sus plantas funerarias, ¿no? Ya estamos en la cripta del Santuario de la Victoria, la Virgen de la Victoria, que es patrona de Málaga. Este es un lugar muy especial porque digamos que tiene un aspecto, bueno, pues bastante lúgubre. Era lo que se pretendía, era lo que pretendía la persona que promueve que se construya este lugar, que fue el conde de Buenavista, que según algunos historiadores está aquí enterrado, según otros historiadores no. Digamos que nos encontramos en un sitio único al menos en España, ¿no? Que tiene un estilo que le llaman los especialistas barroco tenebrista, rococó. Aquí y en toda la decoración de la cripta destaca un elemento vegetal que es la hoja de acanto, el Acanthus mollis. Estas hojas en la naturaleza, en los jardines, son espinosas, tienen unas espinas bastante importantes, ¿no? Y aparte sus flores tienen tonos morados. Son dos connotaciones idóneas para relacionarlas con la pasión de Cristo. La corona de espinas, el color litúrgico morado que se utiliza durante la Cuaresma, durante el Adviento, especialmente en la Cuaresma como color penitencial.
estamos en una de las zonas donde tenemos representado un elemento botánico funerario, con connotaciones funerarias, de los más importantes que hay en la cripta, ¿no? Que digamos que es el árbol del bien y del mal, ese árbol que está en el Génesis, ¿no? En ningún momento el Génesis dice que aquel árbol fuera un manzano. Sin embargo, la manzana sí que estaba relacionada con la debilidad humana. Entonces, posiblemente los traductores, los artistas que empiezan a plasmar en cuadros o en bajorrelieves o en catedrales ese momento de Adán y Eva con un fruto, con el fruto del bien y del mal, lo pudieron relacionar con la manzana, y de ahí esa vinculación. De hecho, pues aquí podéis ver, pues efectivamente, ¿no?, que tiene toda la pinta de ser un manzano, ¿no? Además hay mucha más simbología. Esa serpiente que la muerte está tirando y arrastrando de ella, digamos que está relacionada con un poco esas redes de muerte, ¿no?, que aparecen en algunos de los salmos, y hay dos elementos humanos que tienen también toda la pinta de que pueden ser o que podríamos asemejarlos a Adán y Eva, ¿no? Él parece que tiene un fruto en la mano, como que ella se lo ha dado, tiene la mano abierta, se lo está dando para que él pues también coma de ese fruto, ¿no? A partir de ese momento, ese fruto pues se convierte en un símbolo de debilidad, es el símbolo de la tentación, el símbolo del pecado. Ahora nos encontramos en el lugar opuesto al que hemos visto anteriormente, en una de las zonas de enterramiento, ¿no? Quizás es la zona de la cripta donde más biodiversidad vegetal, diferentes especies, podemos encontrar algunas malvas, algunas manzanas, incluso por ahí se intuye alguna granada, todas ellas con gran simbología y trascendencia hacia la vida eterna, hacia la inmortalidad. Claro, estamos en un lugar de muerte en el que aparentemente vemos calaveras, vemos huesos, vemos debilidad, vemos enfermedad, pero se entronca con la vida y con la resurrección de ese alma, y esa resurrección queda también representada en estos elementos vegetales como si estuvieran vivos, como si estuvieran renaciendo. Quizá uno de los elementos que más destaquen sea este cuerno de la abundancia, ¿no? Choca que haya un cuerno de la abundancia, de la vida, en un lugar como este. Sin embargo, está absolutamente relacionado con ese viaje, esa abundancia de vida, de frutos, de alimentos, no debe faltar, y están ahí representados. Todas estas cosas que estamos comentando relacionadas con la simbología, que no están basadas en el método científico, quizás los científicos más puristas pues no la consideran como tal ciencia, ¿no? Sobre todo esta parte que estamos comentando de lo simbólico de las plantas, no deja de ser, no está basado en ningún método científico, digamos, ¿no? Esta planta me evoca tal cosa, este color me evoca tal otra situación. Quizás esa haya sido una de las razones por las que se haya considerado pues una ciencia menor. Las plantas parece que son elementos estáticos, que son elementos casi inertes, pero todo lo contrario. Tienen algunos árboles la suerte de ser testigos de cientos de acontecimientos históricos. Nuestra vida es mucho más corta y hay árboles que pueden tener 1200 años, 1300 años, por los que han pasado cantidad de historias, ¿no? Precisamente aquí, pues en la cercanía de este lugar había lo que se llamaba el huerto de la Cíbar, el aloe, ¿no?, donde llegó Fernando el Católico a reconquistar Málaga, ¿no? ¿Cómo sería aquel lugar? Me gustaría recordar o haber podido estar en ese lugar. Las plantas nos cuentan cosas, lo que pasa es que hay que saber también escucharlas, hay que saber acercarse a ellas, hay que saber qué nos dicen y qué podemos aprender de ellas, ¿no?